Estamos en la zona Alto Sur, Rancho La Majada, municipio de Tepatitlán. Soy productor de leche. Nosotros aquí en este rancho tenemos hace 20 años que lo compramos, pero tuvimos que vender todos los animalitos que había para comprarlo. No sobró ni una vaca. Yo hasta me eché una norteadita. En mi caso, antes de entrar yo al proyecto Margarita, le vendía a un quesero y de la noche a la mañana ya no pudo trabajar mi leche. El proyecto Margarita tiene tres bases fundamentales. Primero es un mercado estable para la leche, en el cual nosotros no disminuimos el precio de la leche a pesar de las condiciones del mercado y tampoco tenemos tope a la producción. Otro de los aspectos fundamentales es la asistencia técnica, en la cual estamos trabajando en una estrecha relación con FIRA. En el tercer punto tenemos el financiamiento. Estos pequeños productores por lo general no tienen acceso a financiamiento. Entonces nosotros por medio de un fondo revolvente tenemos la capacidad de otorgar garantías para que los productores puedan acceder entonces a los diferentes tipos de financiamiento. El primer beneficio que le veo yo que nos la compra Danone y mantiene el precio. El segundo beneficio, que no le pone tope a la cantidad de leche que estamos produciendo, la que haya siempre se la están llevando. Y otro beneficio, que vienen por ella a levantarla aquí. FIRA desde el año 2014 se integró al proyecto Margarita de Danone con el objetivo de mejorar la parte productiva de los ranchos. ¿Cómo estamos participando? Pues a través de la asesoría técnica tratamos de mejorar esos parámetros para que los productores cumplan con la calidad. La asistencia técnica se divide en tres partes. El 40% viene por Tecnoserv, se deposita a la UNAM y la UNAM lo distribuye a los técnicos. El otro 40% viene por parte de FIRA y el 17% viene por el productor. Antes de que viniera el técnico, nosotros creíamos saber todo porque estamos criados en este ramo y nos dimos cuenta que sí, lo sabíamos hacer a nuestra manera, pero empezamos a mejorar en el promedio de las vacas, en la alimentación, en manejo del ganado. Todo eso lo desconocíamos. Como se trata de productores pequeños y medianos, la banca normalmente tiene establecidas algunas cantidades mínimas de financiamiento que están por encima de las necesidades de este tipo de productores. Tradicionalmente el pequeño productor pues se enfrenta a problemas de poder acceder a un crédito. Es así que FIRA en el 2017 es promotor y ejecutor del programa de agricultura familiar. El PROAF es un programa de otorgamiento de garantías a intermediarios financieros. Las características de esos pequeños productores es que la mano de obra es familiar, tienen pocos activos y también sus actividades agrícolas y rurales están muy diversificadas. FIRA ha sido una fuente muy importante para nosotros, puesto que apoya mucho a los ganaderos en garantías y en sus trámites para créditos refaccionarios, aportándoles un porcentaje de su proyecto. Es mucho más fácil bajar recursos para el proyecto yendo de la mano de FIRA y mucho más fácil conseguirnos créditos. Para FIRA este tipo de productores son la población prioritaria que tenemos que atender. A través de nuestros programas pues podemos hacerlos sujetos de crédito, fortalecerlos para que también sean atractivos ante los intermediarios financieros, de manera que los podamos desarrollar tanto productiva como en capitalización. También cuentan con el esquema de retención de pago, entonces mediante la ganadera hay una carta de retención, hacen su retención de pago, la depositan a la institución y nosotros aplicamos el pago a su crédito. Es una cartera más sana, ya que los productores no hay posibilidad de que se nos llegaran a atrasar. Es un esquema de seguridad, de recuperación del crédito y que ha generado mucha confianza en la caja SMG para seguir apoyando a nuestros productores. Contamos con una flotilla de camiones que se encargan de la recolecta de la leche directamente de los establos. Se lleva a los centros de acopio y se trasvasa a unidades de transporte para ser llevadas a la planta de Danone. Cuando se recibe la leche, allá se genera un ticket de entrada, se da de alta
Sobre el volumen recibido nos hacen un depósito y de ese depósito nosotros le dispersamos a cada productor lo que le corresponde por los litros entregados. Cada año se tramitan 2 créditos que ya lo tenemos como costumbre, son para arrimar comida, alimento para las vacas. Este año se hizo una excepción, se tramitó otro crédito, el cual se utilizó para hacerles un techo, una sombra y que estén echadas en lo seco esas vacas. Nosotros estábamos ordeñando en ollas, no teníamos arrastre, no teníamos nada, pero era mucho trabajo y muy pesado. Ya con el arrastre y con la línea mejora uno calidad y mejora uno todo y se aliviana el trabajo. Empecé aquí con 13 vacas, ahorita hay 50 más vaquillas, más becerras de leche. Aquí está la muestra un poquito de lo que hemos mejorado nosotros. Si no hubiera sido por el apoyo que hemos tenido, ya sea por los financiamientos o por los técnicos o como sea, pero sí es posible. Hay que crecer, hay que mejorar prácticas, hay que mejorar instalaciones y hay que tener más vacas. No hay de otra. Con FIRA sí es posible. Con FIRA sí es posible.